dándonos una característica de una S, inclusive con la formación de lo que es el dorso con la cabeza. Y de ahí que esta deflexión máxima observamos donde la cara del feto está tomando o el centro. A ello es más peligroso si damos opción a un parto justamente esta característica de presentación. Y entonces, ¿cómo lo vamos a definir lo que es presentación de cara? Es la deflexión con extensión de la cabeza, ¿no? Entonces, es una presentación deflexionada al máximo, al mismo tiempo donde la cabeza se va a extender, haciendo que la cara esté en el centro de la pelvis. Entonces, de tal manera que el mentón sea alejado al máximo del mango esternal y el occipital se halla en contacto directo casi con la columna vertebral a nivel dorsal. La actitud fetal adopta una forma de S. Entonces, vean esta característica de presentación. Variedad, presentación cefálica, pero variedad cara. En esta parte hay que hacerles de nuevo una buena aclaración en relación a lo que les mencioné. Si nosotros no hacemos una buena historia clínica, porque al elaborar una historia clínica se sigue todos los pasos, desde la extracción de los datos de la paciente, desde el inicio del trabajo de parto, en los controles prenatales si ha tenido algún contratiempo, porque en ahí está indicándote cómo así ha llevado sus controles prenatales, porque la mayoría tiene su carnet perinatal. Al mismo tiempo, entonces, los datos que nos va a indicar la paciente va a ser muy importante. Si tiene un antecedente de haberse hecho una ecografía, pues va a tener al mismo tiempo un dato muy importante en la misma. Y posteriormente a ello, lo que hay que hacer es, a medida que uno va avanzando, tomando en cuenta los antecedentes personales, patológicos, no patológicos, de la persona o de los familiares, uno llega a lo que es examen por regiones. Cuando lleguemos a la parte de lo que es abdomen, no saltar, se le está aclarando muchas veces para que así no cometamos errores. Nosotros, personalmente, yo he cometido algunas veces por saltarme las maniobras de Leopold, errores, donde uno no hace las maniobras de Leopold y uno se hace llevar por los dolores que tiene la paciente y uno piensa que está allá para que nazca el bebé y uno se pasa al tacto y en el tacto a veces la presentación está arriba, elevada y uno toca partes blandas y uno a veces por la frecuencia en relación a cara que es poco frecuente, uno dice, no, es presentación parece de pelviana por las partes blandas. Y tengo que retroceder para entonces retirar los guantes y retroceder mi examen. Tengo que ir a maniobras de Leopold. Y después en las maniobras de Leopold sí me voy a dar cuenta qué es lo que está en la primera maniobra de Leopold, hasta dónde ha llegado el fondo uterino y qué estructuras se toca en el fondo. Entonces, si es blanduzco, entonces voy a decir que no es cara, ¿no? Entonces, si es dura, como la cabeza, entonces voy a decir que es pelviana.
Entonces, vean cuán importante, solo con una maniobra de Leopold, que es bimanual, en dirección a la cara de la paciente. Segundo, lo que es la posición, ¿no? Y entonces, cuando yo palpe esta característica de inclinación del dorso, inclusive formando un ángulo a nivel de la nuca, en la región del cervical con el occipital, un ángulo agudo, me va a dar mucha más pauta, ¿no? Ahora, que empiece a hacer la tercera maniobra de Leopold para lo que es presentación, mejor. Entonces va a ser diferente la característica. Cuando es presentación de vértice, esta estructura se toca, pero en el de cara va a ser más incircular, más amplio, y no va a ser, y eso nos va a dar otra pauta mucho mejor. Y la quinta o la cuarta maniobra de Leopold, que no es más que determinar el grado de encaje. Y la quinta maniobra de Leopold, la maniobra mensuradora de Pinar, es para determinar si hay un nivel entre la cabeza y la síntesis pubiana o hay desnivel. Sobre todo esto en primigestas. En este tipo de presentación igual va a haber desnivel. La mayoría de las veces no se encaja con tanta facilidad. Y de ese hecho, ustedes todos tenemos que aprender de que no hay que saltarse los pasos. Vayamos al abdomen. En el abdomen lo que tenemos que hacer es medir con la cinta métrica el fondo, hasta el fondo, cuántos centímetros tenemos. Y vamos a tener con eso una pauta de las semanas de gestación. Después vamos a tener que controlar, hacer primero las maniobras de Leopold. Una vez hechas las maniobras de Leopold, lo que tenemos que hacer es controlar el latido fetal, porque ya te das cuenta a qué lado está el dorso. Y en relación a ello, colocas el Doppler, el transductor del Doppler. Y ese hecho te va a ayudar a que uno ya sepa cómo está el latido fetal, porque caso contrario, colocar donde sea sin haber hecho las maniobras de Leopold tampoco es bueno. Posteriormente a ello se hace el control de actividad uterina. ¿Cómo está la actividad uterina? Entonces, todos esos hechos se van agregando para que nosotros pasemos al siguiente paso, que es el tacto. Ya tienes una pauta en la cabeza de qué tipo de presentación es, y ya sabes que según el porcentaje, va a ser la más frecuente, la de vértice, y uno sabe qué cosa va a tocar. La fontanela posterior y la estructura más próxima al hueso ilíaco va a ser el occipital, y en razón a ello viene la nomenclatura de lo que es la variedad de posición. En este caso, lo que hay que hacer es tomar en cuenta este aspecto. Si pasamos por alto, lamentablemente no vamos a llegar a un buen diagnóstico y nos vamos a equivocar. Y antes de seguir, yo les voy a comentar, tal vez como un ejemplo real que yo he vivido hace mucho tiempo, donde el médico de guardia, o a veces esa ley de las series, a ley de escuchar, si ha pasado algo, algo va a pasar también hoy día. Entonces, la ley de las series de nosotros era dos. Si venía una paciente presentó su bebé en presentación pelviana, al poco rato llegaba otra pelviana. Ese día se dio ese hecho. La paciente llegó de 34 años de edad, era segundigesta, llega a las 4 de la tarde, segundigesta, le hago las maniobras de Leopold, empiezo a pasar a lo que es con esta característica que les mencionaba, le hago tacto y salía lo que es esta presentación de cara. Y en la presentación de cara le menciono al médico de guardia y le digo, tenemos la presentación de cara,
pero según la ecografía mide, pesa 2.900 gramos. Paciente a las 6 de la tarde, otra paciente de 23 años, multigesta, igualmente ingresa y le hago las maniobras de Leopold. Esta característica del dorso es importante también. Ni bien entonces le hago el tacto, de nuevo, las maniobras de Leopold. Y en razón a ello, lo que yo veo que lamentablemente la teoría es otro detalle y lo que es la práctica otro detalle. En la segunda paciente no tenía nada de ecografía, ningún control prenatal, nada. La primera paciente, 2.900 gramos. Entonces llega a las 8 de la noche y a las 8 de la noche, horas 20, le hacemos tacto a la primera paciente que su bebé que apenas pesaba 2.900, decía el doctor, es pequeño, daremos opción entonces a que se produzca parto. El doctor entonces me dice, cámbiate y voy a ayudarte con Cristeller, ¿no? Es un procedimiento que es agresivo, que podríamos causar trauma tanto a la madre, sobre todo en este caso al útero. A veces ha habido inclusive fracturas de costillas, de las últimas costillas, pero más es a nivel de útero. Y en el feto, la compresión que vamos a ejercer, entonces los fenómenos plásticos van a ser un poco más llamativos. Y en razón a ello, entonces, yo le hice caso para una experiencia más y empezó a la paciente a cansarse, ya eran las 8:30, 30 minutos en posición litotómica, y el médico de turno dice, no, terminaremos, tenemos que entrar a operar. Entramos a operar y nos damos cuenta que lamentablemente se estaba rompiendo el útero. Entonces, aquí no vale la pena menospreciar. Se trata de un feto con un peso inferior a 3.000, pero se trata de lo que es multi o primi. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es la clínica, el dolor intenso que manifiestan estos pacientes. Y de ahí que nosotros, personalmente, con esa experiencia, no llegamos a trabajo de parto. Directamente las intervenimos, pero la teoría nos va a decir otra situación. Esta es entonces una imagen franca y la actitud que va a tomar el feto en la presentación. De carga. Estamos aclarando en que su micrófono había estado encendido, pero está mucha culpa. Por favor, ya, porque se identifica de qué micrófono está saliendo. Por favor. Su micrófono puede apagarlo, donde hay mucha bulla, por favor. Ya. Entonces, como les decía, hay varias veces se le está proyectando esta imagen. Lo bueno es que la frecuencia es muy reducidísima,
pero la característica es inolvidable. Es inolvidable. Y ese hecho a nosotros nos da una buena pauta las maniobras de Leopoldo. O sea, procedimiento tan sencillo, solo es habituarse a hacerlo. Y uno se habitúa a ello y se acostumbra y a toda paciente que llega, rápido, ¿no? Entonces, maniobra a hacer todo por pasos y tomando en cuenta lo que se les ha indicado. Vean las consideraciones, pautas que a ustedes les va a servir para que no se equivoque. Y a nosotros también tenerlo siempre presente porque en cada atención tenemos que pensar probablemente sea de vértice, pero puede ser con algún tipo de grado de deflexión. Y en razón a ello tenemos como consideración que la actitud es de una deflexión máxima. ¿Qué va a ser entonces nuestro punto de guía? Nuestro punto de guía va a ser la pirámide nasal. Y la pirámide nasal en la parte anterior va a tener dos orificios. ¿Y cuál va a ser nuestro punto de rotación? El mentón. ¿Ya? Os reparo, el mentón. Esta estructura anatómica de la pirámide nasal habrá a nivel, aunque sea varón, aunque estén bien desarrollados los testículos, tendrá dos orificios, si está en pelviana, no va a haber. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tocar nosotros? Como punto de guía, tenemos entonces la pirámide nasal, con sus dos orificios. Tocamos pirámide nasal y entonces nosotros nos vamos en la parte anterior, vamos a tocar los dos orificios. ¿Y qué es lo qué estructura anatómica entonces va a ser la que me va a ayudar a mí como punto de separo? Va a ser el mentón. Y ahí el punto de rotación va a ser el hueso iones. Pero aquí va a ser el punto de separo el mentón. Y el mentón va a estar próximo al hueso ilíaco, al lado derecho, al lado izquierdo, al lado anterior, al lado posterior, va a ser, y en razón a ello viene la nomenclatura de mento ilíaca. Entonces, a partir de ahora, esos detalles son muy importantes. ¿Qué es lo que va a estar tocando la parte central de la pelvis? El mayor porcentaje va a estar tocando la cara. Y para decir que es cara, entonces, y no estar pensando que es glúteo o cualquier estructura anatómica, tengo que tomar dos puntos de referencia. Pirámide nasal, porque va a estar en la parte central. Y para no equivocarme, porque por ahí es muy blanduzco, entonces a veces uno puede pensar que son testículos, entonces ir a los dos orificios. Y el otro, para orientarme, tengo el mentón. Es dos estructuras anatómicas que debo tocar para decir esta presentación de cara. ¿Ya? Y esto de la persona que hay mucho ruido, puede apagarlo su micrófono, por favor. Ya. Se identifica de qué celular está viniendo el ruido. Por favor, jóvenes, ustedes merecen un respeto. Por favor, que no haya ruido. ¿Ya? Entonces, la nomenclatura que en relación a lo que es el mentón y el hueso ilíaco va a ser de acuerdo a lo que va a ir, si tomamos en cuenta las manecillas del reloj, la dirección de las manecillas del reloj. Entonces podemos decir, por ejemplo, esto sería una mento ilíaca derecha transversa, mento ilíaca derecha anterior, mento sacra,
mento ilíaca izquierda, anterior mento, ilíaca, izquierda, transversa, mento ilíaca, izquierda, posterior, mento, sacra. Así sucesivamente. Entonces, la nomenclatura que vamos a manejar acá es el mentón. ¿Y qué diámetro utiliza para encajarse? Utiliza el diámetro submento bregmático, que pasa entonces desde el bregma, fontanela anterior, por debajo del mentón, submento bregmática. ¿Cuánto mide? 9.5. Y cuya circunferencia va a ser de 34 centímetros. Entonces, toma en cuenta esta presentación como diámetro de encajamiento el submento bregmático de 9.5 centímetros, cuyo perímetro va a ser de 34 centímetros. Y aquí ustedes pueden evidenciar la frecuencia. No estoy hablando en porcentajes, no estoy hablando en miles, en 10.000, en 5.000, no. Estoy hablando de que se presenta 1 cada 350 partos. Cuando haya a haber preguntas, les voy a mencionar que lo coloquen su apellido más. La frecuencia de la presentación de cara, ¿cuánto es? Es 1 cada 350. No sirve. ¿Qué es 350? ¿No? Partos. 350 partos. Es poco frecuente. Ese hecho nos tranquiliza a nosotros, nos da buena opción para pensar que es una presentación de vértice, por eso que el 95% es la de vértice. Y las deflexionadas van a ser el 5% restante. Aquí tenemos, para que nosotros nos demos cuenta, de acuerdo a la imagen y la ubicación del mentón, y en razón a ello viene lo que es variedad de posición y la nomenclatura que se maneja. Por ejemplo, anterior izquierda. Vean, mento anterior izquierda, anterior, o mento ilíaca anterior izquierda, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo está encajada la presentación? Vean, en relación a la mitad izquierda, cerca casi a la síntesis pubiana, aquí está el mentón. Ya viendo de abajo, aquí en las maniobras de Leopold, aquí así esa característica, viendo de abajo ya para hacer ya el tacto, ¿cuánto sería bueno que hubiera un equipo que al introducir al canal vaginal cuello nos mostrara directamente esta imagen, ¿no? Así sería de decir, es cara, es variedad tantos, pero lamentablemente todavía no hay, tenemos que hacerlo con el tacto, acá. Entonces, en dirección anterior al hueso ilíaco y en lado izquierdo. Jóvenes, fíjense en esta imagen. El mentón está hacia el lado derecho en relación al hueso ilíaco y en la parte anterior. Entonces, mento ilíaco anterior derecho o mento anterior derecho tampoco vamos a, como omitir una palabra como en esta literatura, no nos está diciendo nada, no estamos obviando. Tenemos otra variedad de posición. ¿Dónde está el mentón? Primero, a las maniobras de Leopold, cómo va a estar la característica del dorso, cómo va a estar la dirección del dorso, y eso ya nos va a dar una pauta. Cuando nosotros vayamos al tacto, vamos a ir a tocar el mentón, si es presentación de cara. Entonces, nuestro punto guía va a ser, si es presentación cara, ustedes dicen es cara, ¿qué cosas tienen que
¿Qué referencias anatómicas van a tomar en cuenta? Primero, la pirámide nasal. Para que estén seguros, tratan de tocar, pero con mucha suavidad, porque se va a edematizar. Falta saber si ha ido a otro centro y cuántas veces le habrán hecho tacto. Primero el interno, luego el residente, viene la licenciada, le llaman al médico de guardia, el médico de guardia hace tacto, y así sucesivamente. O sea, ¿cuántos tactos habrá recibido la paciente y ha sido tal vez la causa de que se produzca edemas a nivel de la cara? Entonces, con mucha suavidad, entonces pirámide nasal, se tocan los dos orificios. Está en la parte central, ya dice anorexia cara. Ahora me voy a su otro punto de referencia. Aquí tiene que haber mentón. Entonces, mi punto de referencia en presentación de cara es el mentón. Entonces, ahora yo tengo que hacer ¿qué? ¿En qué dirección está el mentón? En relación al hueso ilíaco, en relación a lo que es anterior y posterior, en relación a ello. Fíjense, ¿cómo está? El mentón está en la parte posterior de la mitad, esa línea imaginaria, dividiéndolo en el lado derecho. Y la nomenclatura que se va a manejar es mentón, ilíaco, derecha, posterior, o como en este caso, mentón, posterior, derecha. Lo mismo. Entonces, eso nos está dando una evidencia de que está bien. Entonces, ustedes en base a eso lo van a manejar su nomenclatura. La etiología. Entonces, acá hay que tomar en cuenta la razón por qué este tipo de presentación. Ahí podemos mencionar, puede ser primer origen, o presencia de tumores a nivel, no va a ser de que se flexione o haya una flexión en la presentación de cara. Cosas secundarias que pueden favorecer para este tipo de presentación es, ahí tenemos las causas maternas, fetales y ovulares. En las maternas, ¿qué tomar en cuenta? En el ejemplo que les coloqué, la primera paciente era segundigesta y la segunda paciente era multigesta. Y a las dos les hemos hecho, primero a la primera paciente, cristeles. A la segunda también llegó a dilatación completa. Como era multi, el médico de turno dijo, no, tiene que ser nomás parto. Igualmente, prepárate Hugo, alistate y ya empieza a hacer cristeles, lo mismo. Y no se dio el parto, no se produjo el desprendimiento. Hemos tenido que entrar, como les dije, en la primera, a una cesárea, posteriormente a ello, a la otra cesárea, y nos hemos dado cuenta que en las dos se estaba por romper el útero. Y eso ya tienen que tomarlo en cuenta como una evidencia. Y ustedes van a observar en lo que es la conducta si hay alguna variación con lo que les estoy mencionando. La paciente multípara, no porque es multípara le vamos a dar la opción, pero es un factor que va a predisponer a que haya presentación de cara. Estrechez pelviana, malformaciones en el feto, exceso de tamaño o malformaciones cefálicas. En las causas ovulares, polidramios, olidramios, placenta previa, circulares de cordón. O sea, ¿cómo influye en la parte de ovulares como causas secundarias el polidramios? Mucho líquido puede hacer de que esté
la presentación libre y mostrando la cara. O placenta previa, que también está haciendo de que no se pueda encajar, porque la placenta está por debajo de la presentación, y eso hace que esté deflexionada la cabeza y esté en presentación de cara. Circulares de cordón. Entonces, falta saber cuánto el cordón probablemente sea largo y se ha dado la vuelta, no sabemos cuánto, 1 o 2 por el cuello, el cordón, y eso está jalando, porque generalmente va a estar la placenta en el fondo y va a estar jalando el cordón umbilical. Si este tipo de pacientes se van, a veces hemos tenido amargas experiencias donde rato antes la hemos hecho el control y estaba con dilatación de 2 y uno le plantea, este es de cara y tiene que ser cesárea inmediatamente. No, doctor, yo lo voy a ir a hacer acomodar, usted verá cómo hará, pero el problema va a ser cesárea. Se van donde los que hacen, los que frotan a las mamás y acomodan. Y he tenido 2 o 3 casos donde la verdad han cambiado de presentación. Si estaba en pelviana, a la media hora vuelve a decir, lo operemos y sigue sentadito. Entonces uno dice, y le hace y a las evidencia, por favor, su... Ay. Por favor, su volumen, bájelo. Chelo, como si nada, mira, ¿cómo le fue? Y entonces uno se da cuenta cómo lo ha cambiado de presentación. Igual en el de cara vino una señora, le digo, hay que operarla. La señora que hace eso de las frotaciones, cambios de posición, por ser muy saliente, grande, dura y esférica. Es re importante. Entre la cabeza y el dorso se nota una profunda depresión. Y por tanto, los ritmos o tonos cardíacos tienen en especial intensidad, ya que el tórax del feto está más cerca al útero. Y por tanto, va a haber mucha más nitidez en la percepción del latido fetal. Ese hecho, entonces, para nosotros son muy importantes. El occipucio, muy saliente, grande, dura. La depresión característica entre la cabeza y el dorso, una depresión. Y los tonos cardíacos que están próximos al útero son más nítidos. Detalle importante para ustedes, para que lo tomen en cuenta. Ya pasando a lo que es tacto. Entonces se comprueba mediante el tacto. Pueden ir a lo que es 2 referencias anatómicas, les he mencionado. Primero, pirámide nasal. Segundo, el mentón. Lo que nos indica en la literatura, entonces se tacta el mentón directamente
como punto de referencia. Y por encima del mentón, ¿qué va a haber? La boca. Después, ¿qué va a haber? La nariz. ¿Qué va a estar después de la nariz a los costados? La región superciliar del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, pero para que estemos seguros, todas estas estructuras pueden tocar. Pero para nosotros, como referencia, tenemos la nariz, la pirámide nasal con sus dos orificios y el mentón. Un detalle muy importante, no debe confundirse la boca con el ano. Pero para no confundirnos, si es en ano, va a haber en alguna parte de la presentación pelviana parecida a lo que es la nariz, no va a haber. En el ano directamente va a haber, si es varón, entonces hacia adelante, ¿cierto? Entonces no hay por qué, o una hendidura, dependiendo cómo esté, para equivocarnos. Yo les doy la oportunidad para decirles a ustedes, quisiera que lleguen a que la paciente a la fuerza su presentación sea dificultosa. Con la desesperación, como van a ver a veces, lo difícil leer, van a querer hacer lo mismo eso. No, jóvenes. Lo que tienen que hacer es referirla. Las dos pacientes, una era variedad anterior y la otra variedad posterior. Las dos, culpa nuestra, por esa maniobra del Christeller, pensando de que iba a ser el parto rápido y tomando en cuenta el peso que solo era de 2.900 gramos. De eso, lo que aprendí es que en presentación de cara no dar opción a parto, siempre y cuando el feto sea término con peso adecuado. Si es prematuro o inmaduro, no es tan importante, ¿no es cierto? Entonces, pequeñito y va a poder pasar por el canal del parto. Entonces, aquí es teórico. En lo práctico, no. En lo práctico sí es un poco más desesperante el momento, ¿no? Y por tanto, ustedes en la mañana que haya ingresado a su centro, la paciente será atendida. Y a estas no puede descender la presentación. Entonces lo que hay que hacer es a estas horas tenerla, hasta da un poquito de miedo de cómo voy a referir. Me van a preguntar desde qué hora estaba en tu centro. ¿Por qué no le has mandado la distribución SANS y referirla a la paciente? Y les he indicado, vengan ustedes, enfrente más de médicos generales, después la mayoría va a ser especialista, se va aprendiendo. No quiero que ustedes estén teniendo miedo, porque tampoco nosotros somos perfectos, ¿no?
Y esto es secundario, ¿no? De que haya desgarros, ¿no? Pero lo que sí, el tiene que referir, hay que volver a suturar y mandarla suturadita. Entonces vean cómo puede quedar al final. Para no llegar a este contratiempo, mejor seguras de diagnóstico, refiéranla. Y para no tener complicaciones por el procedimiento brusco, la compresión que ocasionamos en la cabeza, entonces mejor es referirla. Y eso es lo que a mí me llama la atención. A partir de ahora, lo que hacemos es, a partir de en sí, desde hace 3 años, variedad cara, estamos dando opción directamente a una cesárea absoluta. No solo en las variedades posteriores, también en las variedades anteriores, cesárea, para que yo voy a estar exponiéndome a que pueda romperse el segmento. Ya les he indicado, la cesárea que hacemos o la incisión que hacemos en el útero es a nivel del segmento, porque falta la segunda capa, la capa plexiforme, y por tanto es menos irrigado y al mismo tiempo es delgado. Al faltar esta capa, entonces se torna más delgada. Y por ese hecho lo que hacemos es aprovechar y no se desgasta, no se prolonga si hacemos la incisión en una longitud adecuada. Por eso que las variedades posteriores en algunos centros es cesárea absoluta, ¿no? Con esa evidencia que les he mencionado, como muy pocas veces se presenta, mejor es manejarla como cesárea. Y lo demás, ustedes entérense si han dado opción a parto, vean cómo salió, cómo está el feto y se van a enterar, ¿no? Jóvenes, tenemos dentro de las presentaciones ya distóxicas, tenemos la presentación pelviana. Como en esta imagen están observando, la parte central, los glúteos, las nalgas, las sentaderas, y en relación a ello tiene lo que es presentación pelviana. Y como definición caudal del feto, está en relación directa con el estrecho superior. Vale decir que lo ha ocupado, como es voluminoso la región glútea como la cabeza, como también los hombros. Hemos indicado presentación, se habla en tres oportunidades. Situación es otra, posición es otra, variedad de posición de presentación. Se dice cuando es cefálica, pelviana o de longitudinal, oblicua y transversa. No hay por para que con diagnóstico de presentación transversa, no es porque ustedes van a ver algunas boletas de referencia cuando van a ir a trabajar, les van a enviar una licenciada, pueden entender, ¿no? Pero y si es colega y amigo, entonces uno le dice, no vas a equivocar. No es presentación transversa, es situación transversa, es oblicua. Tampoco van a decir situación cefálica, ¿no? Sino, aquí presentación hablamos de cuando es cefálica, pelviana o de hombros, ¿ya? Entonces, el polo caudal o pelviano está en estrechas relación
con el estrecho. Esto tenemos según su actitud. Vean, aquí tenemos una pelviana, el miembro inferior izquierdo, que cae más en relación a la parte más baja del glúteo. Para completa, esta actitud tendría que tener el feto, pero los pies tendrían que estar un poquito más ascendidos. Tendría que estar a nivel de los glúteos. Entonces, eso es muy importante. Tiene esta característica. No hay una pelvis. Yo lo que he visto así en presentación pelviana, ya sea bien a la atención de parto y justo qué cosas tienen que tomar en cuenta. Solo son dos detalles nada más que hay que tomarlo en cuenta y eso a mí me da seguridad. Ahora la frecuencia, pero puede haber casos que vengan en este tipo de presentación. Y en las mismas yo he visto que no hay una pelviana completa. La pelviana completa tendría que estar así, como les decía, los pies un poco más elevados, no tendrían que sobrepasar el nivel del glúteo. Pues tenían que estar a ese nivel, no tenían que descender. Cuando ya desciende, como dice, pie, vamos a tratar directamente el pie, ¿no? Entonces, pero esta característica tendría que tener, pero con los pies más elevados. Aquí a las incompletas, ¿qué es lo que nosotros evidenciamos? Por debajo, nada, directamente también, nalgas, empieza completa con la misma imagen, porque muy raras veces de una pelviana completa, ¿ya? Entonces, pero esta actitud es la que tendría que adoptar. Y la pelviana completa es cuando se presenta polo fetal, vale decir, los muslos, las piernas están apelotonados, ya apelotonados, no dice uno de ellos tiene que estar descendido, como en este caso, ¿no? Están apelotonados. Hay una gran de las piernas sobre la pelvis. Y eso hace que el nivel de los pies no descienda. Entonces, es acá. Entonces, aquí tenemos imágenes de una pelviana incompleta. Las manos. Lo segundo, aquí, en la pelviana incompleta, tenemos las nalgas, exacto,
vamos a encontrarnos directamente con las nalgas o la región glútea, puras, no haber ninguna extremidad que le acompañe. O en su caso, venga en rodillas. Tampoco he visto jóvenes de rodillas. Tampoco he visto de rodillas. Eso me hace pensar entonces directamente este de rodillas es más nominal. Y la de pies. La de pies. En la imagen, vean, una pelviana incompleta. Incompleta variedad nalgas. Frecuencia de presentación pelviana es del 3%. Por eso se le está aclarando. Es 3%. Entonces, es un poquito más elevado en relación a las presentaciones reflexionadas. Y la variedad de posición. ¿Qué es lo que tenemos como puntos de referencia? Como punto de guía, cuando nosotros, en primera, las maniobras de Leopoldo, el polo cefálico va a estar ocupando el fondo como una estructura dura, regular, y las patas de sensación, áreas de posición. ¿Qué estructura anatómica va a estar próxima al sacro? Va a estar el hueso ilíaco. Entonces, sacra, ilíaca derecha posterior, sacra, ilíaca izquierda posterior, sacra, ilíaca derecha anterior. Entonces, ustedes ya lo pueden ir detallando eso de acuerdo a lo que el nivel del sacro, un sacro ilíaca. Ustedes están atendiendo, y en el hospital y en la ecografía dice embarazo de 29 semanas, presentación pelviana. Y de esta interpretación, no pueden adelantarse en indicar, señora, va a ser cesárea. No, porque va a haber versión interna espontánea, se va a dar la vuelta. Las maniobras bruscas de cambiar la presentación de lo que estaba de cefálica o de pelviana cefálica. Si tuviera cordón corto y circular, ¿qué hiciera? Lo ahorcaría al feto dentro. Y cuando van a estos centros las pacientes, no dicen nada de su feto. No dicen nada del feto cuando fallece. Pero cuando fallece en el hospital, nos hacen problemas. Ustedes han visto en las redes sociales, en los medios de difusión, cómo, ¿no? Por un hecho de no es culpa nuestra de que la paciente haya venido en periodo expulsivo y estamos atendiendo adentro y un ratito, por favor, uno le indica y se produce el parto en el paciente. ¿Cómo están los medios de comunicación? Entonces, ¿qué dicen? Ha habido una mala atención, negligencia, ¿cómo le van a permitir que el parto se produzca
en el pasillo, se ha dado parte a sedes que ese tipo de personal no debe trabajar en acá. Miren, y cuando van a esos lugares pasa algo, nadie dice nada. Por eso hay que tener cuidado. Y yo creo que ya tenemos que empezar a capacitar a los clubes de madres, porque ahí esas van, yo creo, esas señoras, para que aprendan, para que lo hagan con más cuidado, o que al lado de nosotros indicarle, y así, para que no tengamos complicaciones y que llegue a su centro manteada, sauneada y con frotada y con cambios de posición, ustedes pueden cometer errores. Por eso se les indica, controlen 2 minutos el latido fetal, 2 minutos el latido fetal. En esos 2 minutos van a haber variación del latido fetal, no como los que nos han enseñado 15 minutos y lo multiplican por 4, no. En obstetricia, no. Y así se van a dar cuenta. Y háganlo escuchar a los familiares. Señor, aquí está su latido. Está 116 y hay que referirlo. No quiero que me lo atienda, no. A eso no se llega. Por eso que estamos tomando en cuenta con mucha pausa nuestros temas, a fin de que no pasemos por alto algunos detalles y al mismo tiempo no cometamos errores. Tomemos un poquito más de conciencia, porque salud de la mamá y del feto es importante y la estabilidad emocional y legal de nosotros también es importante. Basta que te digan, ¿por qué me se está infectando su matriz? Este doctor no me lo ha tenido bien, ¿no? Entonces ustedes, voy a ir a la radio de lo que estaban felices, ¿cómo se van a sentir? ¿No? Entonces, eso tómenlo en cuenta, jóvenes. Entonces, dentro de lo que es las causas para que se haya este tipo de presentación, tenemos 3. Las causas maternas, fetales y ovulares. Jóvenes, y acá vamos a quedar, no sé si tienen alguna pregunta. Jóvenes. Jóvenes. Doctor, buenas noches. Quería hacer una pregunta. Cuando la presentación de un bebé es de pie, ¿es necesaria la cesárea? Justamente, tal vez un poquito nos estamos adelantando, pero para decirles, como les he mencionado, yo he aprendido para que a ustedes les enseñe, para que no tengan complicaciones, porque yo he tenido complicaciones en mi formación en la residencia. Y de ahí que una persona me enseñó, eso los voy a detallar en la siguiente clase, que 2 detalles que hay que tomar en cuenta. Uno es la dilatación completa y la otra es que tenga buena actividad uterina. Si en caso de que viene de los pies y la dilatación es incompleta y las membranas, por algo es que se ha descendido el pie, ¿no? Es que la mayoría de las veces rompen membranas. Es mejor, si la dilatación es incompleta y está por debajo de 5, es entrar a cesárea. Esos detalles les voy a indicar justamente para que no tengan contratiempos, no tengamos contratiempos. Y si van a estar en área rural, la siguiente clase, en la parte de lo que es conducta. No se preocupen, jóvenes, de eso, sí. Pero si eso, por ejemplo, lo que menciona, por ejemplo, viene pies y la dilatación es completa, es multi. En ese caso, lo que se introduce el pie y se deja o se expecta hasta que progrese, descienda espontáneamente. No hay que hacer de que la paciente puje inmediatamente. Y por esas complicaciones, por esa situación de hacer pujar muy previamente, llega a complicaciones. Y para evitar, a veces es terminar en cesárea, pero siempre tomando en cuenta que cuánto tiempo ha estado los pies afuera, porque no es lo mismo que estén varias horas que varios pocos minutos, porque la infección
puede llevar a una dehiscencia de histerografia en la cesárea y así sucesivamente. Entonces, pero de todas formas,